Mitos sobre artistas. Dicen que los artistas son unos borrachos, unos bohemios, unos vagos. Eso es mentira. Lejos del fuego y el calor, atravesando la oscuridad como un pequeño cometa que regresa de viajar. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fito Espinosa, artista plástico, pintor, ilustrador, y esta vez quiero hablarles un poco acerca del estilo, porque resulta que siempre me preguntan si mi estilo siempre fue así o desde cuándo, y bueno, algunos tal vez ya conocen mi trabajo y podrán ver que lo que hago ahora se parece un poco a esto, y quiero hablarles ahora acerca de cómo fue que empecé con mi primera propuesta pictórica desde el año 93-94, que fue más o menos así, y a la cual yo le llamo la etapa oscura. Yo estudiaba diseño gráfico y en realidad quería estudiar pintura. Y recuerdo que comencé a pintar en mi propio cuarto, donde dormía, y eso es muy malo, ¿no? Pero bueno, era lo que había. Y lo primero que comencé a hacer, las primeras formas abstractas que me salían eran como gusanos, ¿no? Como vísceras, formas enredadas. Y recuerdo mucho esto porque de alguna forma esto simboliza lo que me pasaba, ¿no? O lo que sucedía en el ambiente, o lo que me sucedía a mí, y creo que ese fue el inicio de todo, ¿no? Luego me cambié a pintura y comencé a sacar mis monstruos, ¿no? Cosas más fuertes, viscerales y oscuras. Cuando trato de explicarme por qué sucedió eso o cuál es el inicio, y es que, claro, yo pertenezco a la generación X, ¿no? Que se supone que se caracteriza por haber tenido un desencuentro muy grande con la generación anterior, una sensibilidad incomprendida, un desfase, ¿no? Generacional por una especie de rechazo hacia la adultez, ¿no? Hacia todo lo que tenía que ver con lo instaurado. Y además en el Perú especialmente, ¿no? Donde vivíamos una época muy complicada, ¿no? Recién estábamos saliendo de los problemas del terrorismo y creo que yo y particularmente mi generación se sentía muy desanimada, ¿no? Era como que la sensación de futuro no existía, ¿no? Recuerdo haber escuchado por primera vez a Smashing Pumpkins, a grupos grunge, ¿no? Y era eso, ¿no? Era una sensación como de rabia y de frustración, ¿no? Y ni hablar de los grupos subterráneos, ¿no? Que era la movida subterránea en el Perú, que fue muy fuerte, ¿no? Creo que esa era la sensación, era sentir que no había espacio, que no había lugar para la creación, ni para el reconocimiento, para el espacio de la juventud, ¿no? De los adolescentes que necesitaban decir las cosas. Y creo que todo ese ambiente era el que de alguna forma generó toda esta movida, en mí por lo menos, de hacer un trabajo muy, muy visceral y muy oscuro, ¿no? Lo que yo sentía como sensación era realmente estar encerrado, ¿no? Era estar encerrado en un lugar oscuro. Y entonces comencé a, de alguna forma, obsesionarme con la oscuridad. Incluso comencé a pintar cuadros casi desde negro, ¿no? O sea, los pintaba todo de negro y de ahí comenzaba a iluminarlos poco a poco. Y era algo muy, muy raro, ¿no? Viéndolo desde ahorita, ¿no? Sin embargo, estuve obsesionado obviamente con el trabajo de Francis Bacon, que es un artista que pintaba personas deformadas y en oscuridad también. Y creo que todo esto era como una respuesta, ¿no? De alguna forma, una respuesta a esta sensación de no sentir que podía existir ningún futuro, ¿no? Y esto es algo muy, muy extraño, ¿no? Pensándolo ahora, pero resulta que en esa época era como que todo lo peruano era malo, ¿no? Era muy difícil que la gente tenga reconocimiento por hacer cosas aquí. Y eso era como muy frustrante, era muy triste también, ¿no? No había ningún tipo de identidad. Y creo que por eso se generó toda esta movida subterránea, ¿no? Que era un grito en contra de todo, ¿no? Una especie de anarquía, ¿no? De búsqueda de anarquía. Y sí, realmente era así. Habían muy pocas cosas que los peruanos nos sintamos orgullosos de tener, ¿no? Digamos, cosas contemporáneas, ¿no? Siempre nos hemos colgado de nuestra cultura antigua, ¿no? Para el Perú, mejor dicho, para el mundo entero, el Perú siempre ha sido una potencia cultural, pero del pasado, ¿no? Las culturas antiguas,
Machu Picchu, qué sé yo, pero nunca como algo contemporáneo, ¿no? Y eso era algo que nos frustraba mucho y que nos daba esta sensación de que no había nada por delante, ¿no? En la Facultad de Arte de la Universidad Católica donde estudié ponían mucho énfasis en el claroscurismo y de alguna forma mi trabajo estaba empatado con eso, ¿no? Era un claroscurismo exagerado incluso. Entonces, por eso como que mi trabajo fluyó y me exigieron bastante en ese sentido y creo que por eso también pude ahondar en el tema y elaborar bastante esta propuesta, ¿no? Que de características tenía mucho trabajo, ¿no? Porque tenía que hacer muchas veladuras, ¿no? Muchas capas, porque empezaba de mucha oscuridad, ¿no? Y recuerdo una en particular que se llama La casa y la prisión, me parece, que es como un cubo, ¿no? Y dentro del cubo hay un perro, ¿no? Y el animal está como, digamos, ahí metido, enclaustrado, sin poder salir con rabia, ¿no? Y las formas no son tan precisas, ¿no? Y creo que esto de alguna forma simboliza lo que yo sentía, ¿no? Esto simboliza toda esta época de necesidad de mostrar y no poder. Y me fue bastante bien cuando acabé la universidad con este tipo de trabajo, porque de alguna forma también iba creo que con la onda y con lo que te enseñaban, ¿no? Lo gracioso es que el papá de una amiga, por ejemplo, se burlaba, porque nos decía, estos chicos, ¿por qué tanta víscera y tantos gusanos? Como si, ¿qué viven, no? Como si vivieran una guerra o algo así. Y era gracioso porque, claro, nosotros teníamos casa, comida, ¿no? No estábamos en medio de una guerra nosotros mismos, ¿no? Pero era algo que se filtraba, ¿no? Era una guerra que se vivía tal vez, pero a otro nivel, ¿no? Una guerra más, no sé, que se nos metía por los poros tal vez. Obviamente todo esto tenía una relación con lo que yo vivía de manera personal, ¿no? Cuando yo quise estudiar pintura, tuve ahí un problema con mi familia, ¿no? Con mi padre especialmente, con algunos tíos también, porque no les parecía, ¿no? Entonces creo que eso también me afectó bastante, ¿no? Era como muy difícil sentir que ya era bastante complicado todo como para que tener esa sensación de que no te tienen fe, ¿no? Y era como una lucha, ¿no? Yo creo que mucho de la gente que estudia arte o que estudió arte antes ha tenido que luchar contra muchas cosas, ¿no? Para poder hacerlo, para poder llegar a estudiar y a terminar toda la carrera, ¿no? Y no solo eso, sino también mi mamá se enfermaba mucho, ¿no? Padeció de varias enfermedades difíciles y bueno, después de unos años ella murió. Entonces, toda la sensación que tengo de esa época era así difícil, ¿no? Era como crisis, dificultad, ¿no? Enfermedad. Todo esto de alguna forma terminó haciendo que mi trabajo se volcara a esa oscuridad, ¿no? Tan fuerte. Acabé la universidad con esta propuesta, me fue bien, gané varios concursos, comencé a hacer cosas un poco más lúdicas, llegó mi primera exposición y el Perú también comenzó a cambiar, ¿no? Las cosas comenzaron a ser un poco mejores y de alguna forma creo que el estilo o la forma, lo que uno hace, es el resultado de lo que uno es, ¿no? Y uno va cambiando y uno va transformándose, entonces el estilo se va transformando. Y yo creo que eso es lo que ocurre con los artistas, ¿no? Van viviendo otras cosas y su trabajo se va enriqueciendo o se va yendo por otro lado, ¿no? Y creo que cada artista tiene que afrontar su realidad, ¿no? Creo que cada uno tiene que hacer lo que realmente le sucede. Entonces uno no puede alejarse de lo que le ocurre, ¿no? Parece ser que al comienzo tuve que botar todos esos monstruos y todas esas oscuridades, ¿no? Porque era lo que me tocaba. Y de alguna forma esto me hace pensar en que el arte tiene una dosis terapéutico, ¿no? O sea, siempre es algo que te ayuda a entender, a ver lo que te ocurre y además lo interesante del arte plástico es que queda para que tú lo puedas ver, analizar, ¿no? No es algo que se va o que ocurre solamente, ¿no? Sino que quedan cosas que las puedes ver y puedes reconocerte y en esa transformación, porque el arte es una transformación, ¿no? Es transformar lo que te ocurre, lo que piensas, lo que sientes, lo transformas en un objeto que es visible, que es analizable y eso es lo que de alguna forma te transforma y te cura, ¿no? Haber pasado por esta etapa no solamente me ayudó a aprender a pintar, a aprender toda una serie de cosas que me enseñaron, sino a lidiar con mis propios fantasmas, a botar mis propios monstruos y a empezar una carrera que obviamente no se iba a quedar ahí, sino que iba a seguir evolucionando. Se suele creer que la oscuridad es algo malo, ¿no? Algo que no te aporta. Sin embargo, en realidad la luz y la oscuridad son las dos cosas principales para lo visual, ¿no?
y es tan necesaria la luz como la oscuridad para poder armar, entender y crear imágenes. Así que tal vez, digamos, metiéndote en la oscuridad puedas realmente aprender y entender lo que es la luz, para que después puedas complementarlo y puedas trabajar de una manera más holística, más completa el trabajo plástico. Esta fue un poco la historia de mi etapa oscura. Digamos, lo que puedo rescatar acerca de esto es que la ventaja que tiene el hacer arte, o en mi caso que fue estudiar arte, es que me hizo poder afrontar o vivir, ¿no?, una etapa difícil y además trabajarla y mostrarla. Que, digamos, de lo contrario más bien me hubiese escapado, ¿no? Hubiese tratado de pintar flores, ¿no?, y escaparme de vivir algo tan intenso. Sin embargo, el arte te da la posibilidad de enfrentarlo, asimilarlo, transformarlo y que sea un proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, tal vez eso es una de las cosas importantes de vivir algo así y que, no sé, tal vez les puede servir en algo. Y bueno, por ahora nos quedamos acá y ya nos veremos en el próximo capítulo. Nos vemos.